todas y todos. Acá, bueno, somos médicos del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la sección, acá está toda, o casi toda la sección de patología mamaria de nuestro servicio, bienvenidas. Bueno, queremos empezar la jornada. Yo soy Flor Salor, soy la encargada de todo lo que tiene que ver con extensión universitaria, con todas estas charlas hacia la comunidad, abiertas, bueno, obviamente libres, así que inviten a todas y todos los que quieren, mándenle mensajito para estar aquí. Así que empezamos. Gracias Claudia Marchitelli por estar, que es la jefa del servicio. Y les voy a presentar al doctor Francisco Corrao. Francisco Corrao hace más de 20 años que lo conozco, y bueno, él es el jefe de la sección de patología mamaria, así que él va a abrir esta jornada. Así que Francisco, Pancho, bienvenido. Dale. Bueno, te agradezco la presentación, les quiero dar la bienvenida a todas a estas jornadas sobre salud mamaria, en el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Creo que van a poder aprovechar bien esta jornada, porque van a tener una información de primera mano sobre la salud mamaria, de la que tanto se habla, y es importante que tengamos una información de médicas muy capacitadas y que saben mucho del tema, y que aparte exponen muy bien y que seguramente les van a aclarar todas las dudas que puedan tener al respecto. Bueno, yo no quiero hablar mucho, les quiero agradecer Flor y a los que nos han convocado para esta jornada. Y bueno, y sin más quiero darle la presentación a la doctora Carola Aleman, que va a ser la primera expositora en esta jornada. Bueno, Carola, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes, por la invitación. Bueno, Flor, por ocuparte. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve. La idea es hablar un poco de mi parte, de lo que es la prevención. Ay, no puedo, perdón, estoy dibujando la pantalla. Bueno, esto no lo quiero. Hablar sobre prevención y signos de alarma en cáncer de mama. Así que primero voy a hacer una breve introducción sobre lo que es el cáncer de mama. Como saben, el cáncer de mama, si uno viviera hasta los 80 años, sobre todo las mujeres, ¿no? Si viviéramos hasta los 80 años, 1 de cada 8 puede llegar a padecer la enfermedad. Por eso es una enfermedad muy frecuente y prevalente entre nosotras, y por eso es tan importante hablar de ello, ¿no? El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de células que ocasionan tumores que comienzan en la glándula mamaria, y que si uno los detecta tardíamente pueden llegar a propagarse al resto del organismo. Para conocer un poquito sobre el cáncer de mama, la prevención y los signos de alarma, debemos conocer la anatomía de nuestra mama, y esto ayuda a la detección precoz. Hay una fundación que semeja la mama, la glándula, con un limón, que se llama Know Your Lemons, ¿no? Que un poco explica en relación a la contextura del limón, dónde está lo que es la glándula mamaria, lo que es el estroma de la glándula mamaria, dónde están los conductillos de la glándula mamaria, y cómo uno puede identificar estos tumores, ¿no? En el tamaño de la lentejita o un poroto, y en función de eso ayudarnos a detectar y a conocer, y bueno, y hablar un poco más de lo que es el cáncer de mama, que sabemos que comienza en los conductos o en los lobulillos, y que si crece descontroladamente, puede llegar a involucrar el resto del tejido mamario, y a partir de ahí a los vasos linfáticos, a los vasos sanguíneos y a otros órganos del cuerpo. Para hablar un poco más en detalle, sabemos que el cáncer de mama en el 2018 se diagnosticaron alrededor de 21.558, y durante ese año fallecieron 6.380 mujeres. Durante el 2020 fue declarado el tumor más frecuente de todos, el cáncer de mama, y sabemos que hay más de 8 millones de mujeres en el mundo que son supervivientes. Por eso después Florencia Calvo va a hablar específicamente de esto, de la calidad de vida, y cómo impacta la enfermedad también en las mujeres, y cómo debemos trabajar para mejorar su calidad de vida. Para ir más a lo que me toca hablar a mí, sobre los signos de alarma, es importante que conozcamos nuestras mamas. De esta forma vamos a identificar si hay algún problema. Hay que conocer la forma, determinar si la textura y la forma es similar a lo que
siempre uno tuvo o si hay algún cambio, ¿no? Entonces, las invitamos a que aprovechen el momento de la ducha, a mirarse cuando están cambiándose frente al espejo. Todo eso va a ayudar a lo que es signos de alarma del cáncer de mama. Sabemos que obviamente la idea es llegar antes de que aparezca un signo de alarma, pero es importante conocer estos signos de alarma para que si ocurriera algún problema también llegar precozmente, ¿no? Entonces, dentro de los más frecuentes, nódulo o bulto, sí vas a notar una protuberancia en la forma de la mama, eso debe llamar la atención. Sabemos que la mayoría de las veces estos nódulos o bultos son benignos, no todo nódulo o bulto es cáncer, pero bueno, es un signo o es uno de los signos más importantes de cáncer de mama. Similarmente, si ocurre un hundimiento, ¿sí? Una pequeña retracción en algún lugar de la mama, nos debe llamar la atención porque eso puede decir que hay algún bultito dentro que está tironeando de esa piel. Son de los signos más relacionados al cáncer de mama. Otro de los signos a tener en cuenta es la secreción del pezón, es esta secreción que sale a través de los pezones, que puede ser de color rojo, eso es lo que más llama la atención, o marrón oscuro, también puede ser clarito, de tipo lácteo, y obviamente los más relacionados, o los que más deben llamarnos la atención, son estos que salen en forma espontánea, ¿sí? No es que uno aprieta el pezón y sale el líquido, sino que espontáneamente sale este líquido a través del pezón y tal vez mancha nuestra ropa interior. Eso debe llevarnos a la consulta, ¿sí? Sobre todo si son estos más oscuros. También pueden aparecer cambios en la coloración de la piel, como el enrojecimiento de la piel, que puede estar en algún sector de la mama o en toda la mama. Y en general, esto lo vamos a ver en una sola, no en ambas mamas, ¿no? Eso tiene que llamarnos la atención y debe hacernos ir hacia la consulta. Otro de los signos es esta famosa piel de naranja, de naranja, que es el edema de la piel, ¿sí? Es cuando la piel se presenta como con todos puntitos y como toda edematizada. Habitualmente también uno va a ver una diferencia entre ambas mamas, ¿no? Es raro que un cáncer de mama se manifieste al mismo tiempo en ambas mamas. Entonces, básicamente todo lo que vengo nombrando es identificar también estas diferencias entre ambas mamas, ¿no? El hundimiento del pezón, ¿sí? Que se meta para adentro el pezón, a veces es bastante frecuente. El pezón tiene un musculito detrás de él que permite que esté eréctil, que por ahí con el tiempo este músculo se puede debilitar y en muchas mujeres sucede que los pezones se retraen. Por lo tanto, esto no siempre es sinónimo de que es algo malo lo que está ocurriendo, pero que sí podría estar relacionado, por ahí se aparece de golpe en un solo pezón y no en los dos, digo, debe llevarnos a la consulta. Después hablando, el año pasado hicimos una encuesta de salud, ¿no? Para ver qué motivos consideraba la mujer, ¿no? Para ir a una consulta presencial. Y la realidad es que muchas de ellas contestaron que el 50% casi de las mujeres, 111, pusieron al dolor mamario como uno de los síntomas más importantes para llevarlas a la consulta. Y un poco, como nombré todo el resto de los signos, hablando específicamente de la mastalgia o dolor mamario, sabemos que es un motivo muy frecuente de consulta que incluso hizo creer a las mujeres que era importantísimo y debía en un momento de aislamiento llevar a la consulta presencial, y en cambio nosotros sabemos que la mastalgia la mayoría de las veces no está relacionada a un cáncer de mama, siempre y cuando esta sea única como presentación, ¿no? Por ahí sí, aparte de la mastalgia, uno tiene un bulto, y lo más importante es el bulto y no tanto este dolor mamario. El dolor mamario habitualmente es frecuente en la mujer. Este dolor mamario muchas veces puede ser cíclico o acíclico, ¿sí? Cíclico en aquellas mujeres que menstruan, puede subir y bajar en función de la menstruación, y acíclico es que duele en forma continua. Por eso mujeres que igual dejaron de menstruar pueden seguir teniendo dolor mamario. Entonces, no es algo que nos debe preocupar. Obviamente hay que consultar ante un cambio, pero la realidad es que no es un signo de alarma de cáncer de mama. Y después un poquito hablando de prevención primaria, para ya ir finalizando mi presentación. La prevención primaria es tratar de evitar que se desarrolle el cáncer de mama.
los signos de alarma lo que hacen es evidenciar el síntoma para llevarnos a una consulta lo más precoz. Los estudios de control también permiten detectar precozmente el cáncer, pero básicamente sabemos que hay medidas que lo que van a hacer es prevenir la aparición del cáncer. A esto nosotros llamamos prevención primaria. Entonces, para la prevención primaria, aparte de lo que es los estudios de control para hacer prevención secundaria, lo que vamos a sumar a nuestra vida que sea saludable, ¿sí? El consumo de fibras, frutas y verduras, o sea, una alimentación balanceada, rica en esto, disminuyendo los ultraprocesados, mantener un peso saludable, hacer ejercicio físico al menos 3 veces por semana, limitar el alcohol, limitar las bebidas alcohólicas, lo ideal es no tomar más de 1 copa al día, y obviamente disminuir el estrés, respetar nuestras horas de sueño. Con estas medidas uno puede reducir el riesgo de cualquier cáncer en un 40%. Por lo tanto, hay que adaptar a nuestra vida las prácticas saludables. Y creo que eso es todo, por lo tanto los invito a generar conciencia a su alrededor y a uno mismo en esto de las prácticas saludables para una prevención primaria, evitando el desarrollo del cáncer. Eso es todo, muchas gracias. No sé si dejo de compartir pantalla, si me quieren hacer preguntas mientras presenta la siguiente expositora. No sé si se entendió, si quedó alguna duda sobre los signos de alarma, cuándo debemos consultar. Básicamente, ante la aparición de cualquiera de todos esos signos deben llevarnos a la consulta, ¿no? Yo creo que estuviste muy clara, Carola, y me parece muy importante lo que marcaste sobre la mastalgia. O sea, el dolor mamario es una cosa que asusta mucho, pero que nosotros no tenemos que estar relacionando con que haya o no haya una enfermedad. Afortunadamente aprovechamos el dolor mamario y la consulta de la paciente para hacerle el examen, o sea, nos viene bien como para que la paciente se controle, pero también tenemos que tranquilizar a las pacientes que le duela la mama no significa que tiene una enfermedad, eso no es un signo de alarma. Y me parece muy bien todas las medidas en relación a los hábitos saludables, que creo que nos vienen bien para todo, no solamente para prevenir cáncer de mama, sino que son buenas medidas que podemos adoptar como para vivir de una manera más sana. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eso es para todos, ¿no? Porque eso no es solo para la mujer que ha tenido cáncer de mama tampoco, sino que es para trabajar en salud y que todos lo hagamos. Estoy viendo, a ver, no sé si Karina Pese, a ver acá alguien pregunta algo. Es la siguiente, una pregunta: ¿está bien hablar de prevención o de reducción de riesgo? Digo, por las distintas formas por las que se puede aparecer el cáncer. Prevención primaria implica evitar el desarrollo de un cáncer, que sería una forma de reducir el riesgo mediante todas estas medidas también. Tal vez en lo que es prevención primaria y lo que es indicar recomendaciones favorables, de conducta favorable, se habla de prevención primaria y no de reducción de riesgo, pero es similar. No sé si se entiende, Pancho, si opinás lo mismo y si contesté la... Sí, totalmente. O sea, en general, recomendar hábitos saludables es lo que consideraríamos una prevención primaria. Todo lo demás que se hace en relación a los controles mamarios es prevención secundaria. Para que entiendan un poco, prevención secundaria sería no evitar una enfermedad, o sea, una mamografía no lo evita. Lo que sí hace es diagnosticarlo cuando es más chiquitito, y de ese modo el pronóstico es totalmente distinto, como que ya estaríamos hablando de otra enfermedad. Entonces, prevención secundaria es lo que llamamos prevención secundaria, tal cual. Eso, entonces la mamografía lo que es un método para la prevención secundaria, para que si alguna llegara a tener algún problema, ese problema no sea un problema grande, ¿sí? Pero no es que la mamografía evita una enfermedad o la aparición de una enfermedad, sino que esa enfermedad no sea muy extendida, ¿sí? Tal cual. Bueno.
¿Seguimos? Sí. Seguimos como vos digas. Bueno, Sí. muy bien. Vamos a hablar ahora con la doctora Florencia Ilzarbe. Flor Ilzarbe es médica, es la encargada de la sección de patología mamaria del Hospital de San Justo. Hola, Florcita. ¿Nos vas a hablar de mitos y verdades del cáncer de mama? Sí, Todo espera que bien de me la pongo salud la de la presentación mama. porque vive el Cari, pero bueno. ¿Qué? Ahora, ahí estoy. Voy yo si querés, te la tengo abierta, no hay Flor. problema, no hay problema. Acá empezamos. Mitos y verdades, hola a todos. Mi nombre es Florencia Ilzarbe, para los que no me conocen. No me veo yo en mi cámara, pero no importa, les hablo. ¿Ustedes me ven? Sí. Ahí. Sí, Esperá, se te te ve vemos, perfecto, Flor. Perfecto. Hay que ver si puedo compartir la pantalla. A ver, Acá. espera. Fíjate si me podés Ya está. compartir. Ahí estamos, ¿eh? Ya te quedan. A ver si me ven ahí. Ahí está. ¿Me ves la pantalla? No todavía. Ahí No, puse. Espérate. Porque puse compartir. Espérate, compartir. ahí va. Ahí va. Ahí está, espérate. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí. Listo. Espérate, volvemos para... Bueno, empezamos. Esto de mitos, bueno, ya varias veces lo hablamos con respecto al corpiño. O sea, lo que vamos a tratar de hacerlo es dinámico, rápido, y si la gente que está escuchando tiene alguna duda, está bueno, perdón, se me está pasando la diapositiva sola. Ahí está, empezamos de vuelta. Si la gente tiene alguna duda, también nos puede preguntar algo que, no sé, no nombre acá y se les ocurra, ¿sí? Bueno, con respecto a los mitos sobre la salud mamaria, es muy común que nosotros encontramos, una de las definiciones de mito es creencias en la comunidad, más allá de los mitos que uno pone en la definición y habla de los griegos y todas las fábulas. Esto es muy común que entre paciente y paciente o en la comunidad se generen ciertos rumores y después se instale esa creencia y nosotros tenemos un montón de consultas con la misma pregunta. Tenemos, digamos, frecuentemente consultas, por ejemplo, sobre los traumatismos. Flor, abrí tu micrófono, Flor, porque silencia a todos y también a vos. Está silenciada, Florcita. Ahí está, ¿me Ahí escuchan? está. Ahí está. Espérate. Sí, porque había un perrito. Bueno, entonces, hay un montón de preguntas sobre lo que es el traumatismo local de la mama, que incluye usar corpiños, desodorante, que en un momento la teoría era que obstruía los vasos linfáticos, golpearse, que muchas veces genera un hematoma que trae muchas dudas sobre la paciente, quizás tiene un nódulo que se palpa y viene por eso. Los hematomas en general son nódulos que desaparecen al cabo de varios meses y asustan bastante a la paciente, inclusive pueden llegar a verse ecográficamente como nódulos sospechosos, pero bueno, con los estudios nos damos cuenta que fue un hematoma. Y lo mismo se habla de la depilación definitiva, pero nosotros les queremos decir que nada de estos traumas en la mama genera nada más que malestar. El proceso de formación de células cancerígenas en la mama no es por un traumatismo, sino que es un tema de mutaciones genéticas, del ADN que va alterándose, que es mucho más profundo que lo que es un golpe externo, ¿sí? Después, sobre los estudios mamarios tenemos infinidad de preguntas, y está la doctora Pese también para colaborar con este tema, principalmente sobre la radiación que produce, la irradiación en el cuerpo que produce una mamografía, básicamente, o algún estudio diferente, como una resonancia, por ejemplo. Y nosotros les queremos contar que la mamografía tiene una radiación muy baja, es
sumada a la del ambiente natural, es aproximadamente, se calcula que es como estar un mes caminando por la calle. Nadie se plantea la radiación solar que recibe al caminar por la calle, ¿sí? Entonces, queremos instalar esto como cierto, porque realmente es muy difícil si una persona piensa que la mamografía le va a hacer mal, porque escuchó o porque hay una corriente también que es anti-estudios, digamos. Queremos recalcar que la verdadera prevención es la detección temprana de la enfermedad. Como decía el doctor Corrado recién, la prevención, en estos casos, nosotros no podemos prevenir la enfermedad, salvo con una conducta saludable de vida, sino que realmente tenemos que detectar la enfermedad en forma temprana. Ese es nuestro objetivo mayor, ¿sí? Así que de ninguna manera la mamografía es perjudicial para el cuerpo, ¿sí? Hay mucho mito sobre los implantes mamarios. Si tengo implantes no me puedo realizar todos los estudios, si tengo implantes me los deben sacar en cualquier cirugía. Nosotros ya a esta altura estamos acostumbrados a trabajar con mujeres con implantes mamarios, y si el nódulo se ubica lejos del implante o no afecta la cápsula del implante, se puede conservar perfectamente la prótesis, y lo mismo pasa con una punción o algún estudio que haya que hacer más profundo, donde está todo súper controlado, las doctoras y los doctores que punzan miran la prótesis en el momento de la punción y controlan que la aguja o el elemento que estén utilizando no atraviese la prótesis, y si no se puede hacer el procedimiento, nos llaman a los que hacemos las cirugías para decir, bueno, no pudimos acceder y se cambia el método, pero de ninguna manera hay estudios que no se pueden hacer con prótesis. La resonancia magnética es un estudio que se hace habitualmente, también en caso de dudas, y se puede hacer perfectamente con prótesis también. Después, la biopsia, con respecto a los estudios, la biopsia también tuvo mala prensa. Uno piensa que si punza el tumor, esas células se pueden desperdigar por todos lados o puede aumentar su tamaño. Esto yo creo que nace porque varias veces que se hace una punción, a veces el nódulo impresiona estar aumentado de tamaño, porque quizás hay un poquito de sangre, quizás hay un hematoma que se forma dentro del nódulo, que simula que el nódulo tiene mayor tamaño en 2 días, por ejemplo, que se hizo la punción. Entonces, vuelvo a insistir sobre la genética del tumor, no es que se duplican las células en 48 horas, sino que aumenta el tamaño tumoral simplemente por estar, se llena de sangre al lado, o uno genera una reacción inflamatoria, pero no son células del tumor, eso no aumenta su tamaño. Así que quede claro que la biopsia lo único que hace es favorecer al diagnóstico temprano de la enfermedad. Otra cosa sobre la forma, el volumen de las mamas, un mito es que si tenés displasia mamaria tenés más riesgo. Esto también, o si tenés mamas, cuanto mayor sea el volumen de tus mamas, más riesgo. Esto no es cierto, porque la mama está compuesta por grasa y glándula, y muchas veces una mama voluminosa tiene mucha grasita, y uno cuando hace la mamografía se da cuenta. Ahora, una mama más densa, lo único que antes se llamaba displasia mamaria, lo único que necesita es hacer algún estudio más complementario, como una ecografía, una resonancia o una tomosíntesis, por ejemplo, para determinar si en esa glándula se esconde alguna otra patología. Pero con el avance de los estudios, lo que antes era una mama muy difícil de diagnosticar, hoy en día realmente se facilitó un montón con estas nuevas técnicas diagnósticas, así que para nosotros es lo mismo, no es que tienen más riesgo. Después, quería agregar algo que quizás es más específico, que hay algunos datos que ustedes ya conocen, que son como dudosos. Por ejemplo, esta frase que se escucha, un tumor pequeño siempre es mejor que uno grande. Esto se confunde con la detección temprana, ¿sí? Siempre es mejor detectar una enfermedad en forma temprana, sea la que sea. Y después quería explicar un poco que hay nódulos muy pequeños que terminan, no sé, la paciente haciendo quimioterapia, y la gente no entiende por qué, si se hizo su mamografía de forma correcta y tiene un tumor chiquitito, termina haciendo tratamiento más, digamos, más fuerte que alguien que tiene un nódulo más grande. Y esto se debe a que hay distintos
tipos de tumores dentro de lo que es el cáncer de mama. Algunos necesitan un tratamiento de inicio más fuerte y otros, que son un poquito más grandes, quizás no necesiten ese tratamiento agresivo y solo cirugía y otro tipo de tratamiento posterior. Después, también que la gente grande tiene tumores buenos y la gente joven tiene tumores malos, también es un mito, porque hay de todo en todas las edades. Si bien lo que es más conocido es que cuando hay alteraciones genéticas quizás afectan a mujeres más jóvenes y sí tienen un cierto tipo de tumor muy puntual, algunas pacientes que tienen una mutación genética particular. Entonces eso ha prestado confusión en la comunidad a que si sos grande tenés un tumor sencillo, digamos, y si sos joven tenés peor pronóstico. Y esto no es así. Algunas cositas rápidas sobre hormonas. Las mujeres que amamantan no tendrán cáncer, entonces la que no amamantó, pobre, viene preocupada diciendo no amamanté, me puede pasar algo. Si fuera esto, nadie tendría cáncer de mama, porque el 90% de las mujeres han amamantado a lo largo de su vida o han tenido hijos. Entonces, sí es un factor protector la lactancia, así como son 30 factores protectores más, así como en la dieta, el ejercicio, la vida sana y los tener hijos, por ejemplo, pero es un factor más de protección. No es que vos no vas a tener cáncer si amamantaste, ¿sí? Después, por otro lado, digamos, en el lado opuesto están los anticonceptivos, que varias veces se los ha asociado con la formación de nódulos, con el cáncer de mama, y si bien la paciente que tiene diagnóstico de cáncer de mama no puede tomar anticonceptivos, en ese momento se suspenden, el anticonceptivo per se, digamos, no produce aumento de riesgo de cáncer. Eso que quede bien claro, porque las chicas jovencitas con antecedentes en su familia preguntan si pueden recibir anticonceptivos, porque, bueno, tienen antecedentes de cáncer de mama. Y nos llegan varias consultas de otros médicos que porque tiene displasia no toman anticonceptivos o porque tiene antecedentes tampoco. La contraindicación real es que las pacientes que tienen cáncer de mama no pueden recibir tratamiento hormonal. Después, con respecto a la carga genética, esto hacer hincapié en que los antecedentes de la línea paterna muchas veces no parecen importantes, y sí, nosotros cuando interrogamos preguntamos de línea materna y de línea paterna, porque no solo importa el cáncer de mama que puede afectar a los varones, que es otra pregunta más, sino que aparecen otros cánceres de mama en juego, otro tipo de tumores en juego, el de próstata, páncreas, tiroides, melanoma, bueno, un montón de tumores diferentes sobre lo que nosotros interrogamos de las dos líneas familiares. Eso es muy importante que lo sepan porque a veces de la línea paterna nadie se acuerda. Y después, esta frase que si a mi abuela tuvo, mi mamá también, bueno, ahora me toca a mí. Inclusive hay muchas pacientes que, toman en cuenta la edad de aparición de los distintos tumores, porque, y si la mamá lo tuvo a los 50 años, bueno, están esperando que pase esa fecha para sentir cierto alivio. Siempre cuando hay casos en la familia, más de un caso, sobre todo de primera línea, que es, digamos, hermano, madre, hijo, nosotros insistimos con que hagan la consulta genética, sobre todo cuando hay casos de mujeres jóvenes en la familia. Entonces, el genetista te despeja cualquier duda. Si bien aumenta el riesgo cuando hay varios casos de cáncer, no es que a vos te va a tocar, porque eso no, ni siquiera la gente que tiene mutaciones genéticas, que tiene una gran predisposición, se enferma en su totalidad. Así que hay que preguntar, cada caso es particular, y si bien hay un riesgo quizás un poco mayor que la población normal, en general se sobreestima ese riesgo y es más del que uno piensa. Así que lo mejor es consultar a ver en qué grupo de riesgo está cada uno y en base a eso hacerse los controles. Esto lo dijo un poco Caro. Sí, hay de todo con los alimentos, hay mucha gente vegana, donde hablan de comer pollo hace mal, la soja, los lácteos, el consumo de carnes rojas. La realidad es que de todo esto, es cierto que el consumo de carnes rojas, la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama, el alcohol, el tabaco. Si ustedes leen cáncer de pulmón, seguramente todo sea igual. Si leen cáncer de lo que quieran, todo lo que es descuido de la salud y toxicidad de lo que sean sustancias externas es
digamos, es útil suspenderlo para la prevención. Sí, se habló mucho del pollo, la soja, todo lo que es que al pollo se le inyectaba con hormonas y demás. La verdad es que no hay estudios serios con respecto al tema y con los lácteos tampoco. Pero sí tener un peso saludable, hacer ejercicio y disminuir digamos, el consumo de alcohol es lo que realmente importa, ¿sí? Y disminuye el riesgo, es lo que hablamos recién, de cáncer de mama. Bueno, esto ha sido todo. Si quieren preguntar algo, me avisan. Flor, si querés habilitar a alguien, porque yo escucho, le hablo a la... no sé si se entendió. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Florchi. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si estuvieron viendo, vi que había algo en el chat. Yo estuve mirando acá un poco en el chat. Le quería decir a Gabriela Ramírez que nos repite acá una pregunta, que nos hace preguntas sobre tomosíntesis, dado unos antecedentes que tiene ella, y yo le decía que esto seguramente iba a ser respondido por la doctora Karina Pese, así que no me quiero adelantar demasiado. Sí. Pero una cosa que pusiste acá, Gabriela, es que dice, opté por este tipo de mamografía. Pero en general el que tiene que optar es el profesional, no porque un método sea más moderno es que va a ser el más adecuado para vos. Tiene indicaciones como bastante claras, pero de todos modos espera un poquitito, que seguramente Karina Pese, que sabe muchísimo de esto, es la que va a poder responder tu duda. Otras preguntas no vi acá en el chat, pero si tiene alguna, si quiere alguien preguntar, que lo haga ahora. Bueno, o alguna cosa Igual que después piensen vamos a que quizás, claro, o dejamos para el final. Sí. Sí, al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Dale. Bueno, seguimos con Cari. Bueno, la doctora Karina Pelle acá está, es doctora en medicina, es jefa de la sección de diagnóstico por imágenes de patología mamaria. Amiga, bueno, Cari, bienvenida. Así que también del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias, Bienvenida. Flor. Gracias y buenas tardes a todos. No puedo compartir porque dice que estoy inhabilitada. Ahí está, ya estás habilitada, amiga. Ya estoy habilitada, gracias, Flor. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al servicio de Gineco por invitarme a participar en esta jornada, felicitarlos por la iniciativa. Y acá, vamos acá a compartir. Bueno, en octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama, yo soy la doctora Karina Pese, soy jefa de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario del servicio de diagnóstico por imágenes. Perdóname, voy a silenciar a todos. Si te silencias ahora te abro el micrófono, Karina. Bueno. A ver, fíjate ahí. Perfecto. Bien, hablaron un poco de toda la parte de lo que es la prevención con respecto a los cuidados de la salud, de los mitos y verdades, y llegó el momento de hablar sobre cómo hacemos un diagnóstico oportuno del cáncer de mama antes de que sea sintomático. Y para eso tenemos que decir que lo que voy a hablar fundamentalmente corresponde para mujeres con riesgo promedio para desarrollar cáncer de mama. Es decir, aquellas mujeres que por el solo hecho de tener un sexo biológico femenino y cumplir años, ya nos encontramos en un riesgo a padecer cáncer de mama. 1 de cada 12 mujeres, si llegamos a vivir a los 80 años, tenemos la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. El único estudio de diagnóstico por imágenes validado en numerosas mujeres, en estudios poblacionales, en disminuir la mortalidad por cáncer de mama, ha sido la mamografía. Por lo tanto, la mamografía en mujeres con riesgo promedio es el gol estándar para hacer el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Cuando ustedes van a recibir un informe de mamografía, van a ver que en la mamografía le van a informar con respecto a cómo está formada esa mama y qué tipo de densidad. Dentro de la densidad mamaria, los patrones que son densos, que son el heterogéneamente denso, el C y el extremadamente denso, que es el D, son factores de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama. Por eso también nosotros lo informamos
cuando hacemos la lectura de la mamografía, y tener en cuenta que sobre todo las mujeres que tienen un patrón D, que es el extremadamente denso, hay una dificultad para el diagnóstico, ya que nos baja lo que es el poder diagnóstico con la sensibilidad, es decir, la posibilidad de ver una lesión, y también la especificidad para poder decir si esta imagen tiene una apariencia de sospecha baja o alta. Nosotros por eso hemos desarrollado en la sección, junto con el servicio de diagnóstico por imágenes y el departamento de informática, una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a tomar la decisión en el momento de la clasificación de esa densidad mamaria a todas aquellas pacientes que realizan la mamografía en el servicio de diagnóstico por imágenes. Cuando ustedes van a recibir un informe de mamografía, nosotros utilizamos un sistema que se basa en el Colegio Americano de Radiología, que es como un libro, un atlas, que permite que todos los médicos hablemos el mismo idioma, y tanto los que informamos como aquel que va a recibir el informe entienda cuando uno dice nódulo que estamos hablando de la misma entidad. Entonces, principalmente los hallazgos que se pueden encontrar en la mamografía van a ser asimetrías, microcalcificaciones, distorsiones y nódulos. Cualquiera de estos hallazgos, sobre todo, por ejemplo, he visto en el chat que alguien hablaba de microcalcificaciones, cuando tienen una determinada forma, el color, la densidad que tienen y cómo se agrupan y se distribuyen en esa mama, puede ser necesario desencadenar otros estudios como por ejemplo incidencias magnificadas. Hay que tener en cuenta que muchos de todos estos hallazgos pueden ser hallazgos totalmente benignos, otras veces pueden ser falsos positivos, es decir, si una paciente no tiene una muy buena compresión en la mamografía, puede dar superposición de estructuras y generar una imagen falsa y desencadenar otro estudio que después de estudiarla podemos decir que eso era un falso positivo. Y algunas veces la duda sigue estando y va a terminar en una biopsia mamaria. En el Hospital Italiano, el servicio de medicina familiar desarrolló una herramienta que es el apoyo en la toma de decisiones, en donde se le explica, y esto lo pueden ver en la página web, cuáles son las ventajas que puede tener un screening mamográfico y las posibles desventajas. Las ventajas es que en estudios poblacionales de mujeres sanas logró disminuir el número de mujeres que mueren por cáncer de mama, logró que al detectar lesiones más pequeñas los tratamientos sean menos invasivos, le da una sensación de seguridad a la mujer cuando realiza su control anualmente y dice, bueno, este año estuvo todo bien, vamos a ver el próximo año. Y las posibles desventajas es que no detecta todos los cánceres, por lo que les dije, que a veces la densidad mamaria puede oscurecer, dificultar ese diagnóstico, o bien a veces también puede pasar que una lesión sea muy pequeña, muy sutil, y no lo podamos diagnosticar. Por eso es tan importante llevar los estudios previos al momento de hacer una mamografía. Puede generar en las mujeres falsas alarmas, como por ejemplo desencadenar más estudios, e inclusive puede terminar también en una biopsia, que después resulta ser benigna, y después entramos en lo que se llama sobrediagnóstico y sobretratamiento. En esto debemos decir que esto está aplicado más a un término cuando uno habla de un grupo poblacional, no para una sola paciente, en donde cuando nosotros realizamos estudios en pacientes sanas y encontramos lesiones, puede ser que esta lesión, si lo hubiéramos dejado evolucionar, nunca hubiera dado síntomas, o si lo hubiera dado, no hubiera comprometido la vida de esa paciente. Por eso se habla de sobrediagnóstico, y que esto ocasione, si le ponemos el diagnóstico de cáncer, un sobretratamiento en las pacientes. Esto en cuanto a la mamografía. En cuanto a la ecografía mamaria, podemos decir que es un estudio que utiliza ultrasonido, que es un complemento en las pacientes mayores de 40 años a la mamografía, cuando la mujer tiene un patrón de tipo denso, o cuando en la mamografía habremos encontrado algún hallazgo, por ejemplo un nódulo, y con la ecografía querramos saber si ese nódulo es de líquido o es sólido. Por debajo de los 40 años, la ecografía constituye el primer método de diagnóstico por imágenes si la paciente concurre por un síntoma. Por ejemplo, una paciente viene con un nódulo palpable o tiene alguna secreción por el pezón y el médico considera necesario hacer algún estudio por imágenes, va a solicitarle la ecografía. Y después, en base al hallazgo que tengamos en la ecografía, verá el médico mastólogo si es necesario o no complementar con la mamografía.
en la gran mayoría de las veces no es necesario. ¿Y en qué otro momento van a pedir una ecografía mamaria como primer método diagnóstico? En la mujer que está dando de amamantar y la mujer embarazada, porque todo esto es ultrasonido y no utiliza radiación como sí lo utiliza la mamografía. Alguien habló recién de la tomosíntesis. La tomosíntesis es el estudio en 3D de la mama, que utiliza también radiación ionizante y permite hacer cortes milimétricos de la mama. Todo lo que hablé es en pacientes de bajo riesgo, riesgo promedio, pero tenemos un grupo de mujeres que entran dentro de lo que se consideran mujeres con alto riesgo a tener cáncer de mama. Son esas pacientes, como le dijo la doctora Flor, van a ir a la consulta, uno empieza a interrogar y en la familia ve que hay antecedentes de muchos antecedentes de cáncer, cáncer en mamas de mujeres a edades muy tempranas, van a ir a un consultorio de asesoramiento genético, y en ese consultorio, después de haber hecho todo el análisis, la médica que hace el asesoramiento dice: esta paciente es de alto riesgo, y no va a ser solo controlada con mamografía, sino que tenemos que sumarle la resonancia magnética nuclear con contraste. La resonancia magnética con nuclear como método de screening, es decir, en pacientes asintomáticas, sanas, que vamos a realizar anualmente, es solamente para este subgrupo de mujeres. No es un estudio para utilizarlo en forma generalizado, porque detecta muchas cosas y va a generar muchos falsos positivos, biopsias innecesarias. Solamente está demostrada su utilidad en pacientes de alto riesgo. Hace poquito realicé una encuesta a las mujeres argentinas sobre lo que son las biopsias mamarias. Un poco habló ya la doctora Florencia Ilzarbe, con respecto a las biopsias mamarias, y estas mujeres que participaron fueron 882 mujeres, de las cuales la gran mayoría residían en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, con una edad promedio de casi 49 años, con un nivel educativo alto, un 82.3%, y cuando se les preguntó si conocían los distintos tipos de biopsia, casi un 59% desconocía que había distintos tipos de biopsia. Deben saber ustedes que biopsias mamarias hay distintos tipos. Están las biopsias quirúrgicas, que antes de la era de los 2000, cuando se empezaron a utilizar las biopsias con aguja, era la única forma de poder ponerle un nombre y un apellido a una imagen de sospecha que veíamos con cualquiera de los métodos diagnósticos. Hoy, antes de una cirugía, vamos a realizar siempre, en la medida que es posible, una punción, una biopsia mamaria con aguja para poder obtener el diagnóstico. Pero casi el 59% de las mujeres desconocía esto. Entonces ustedes tienen que saber que desde los años 2000 se han utilizado más las agujas de corte, y ahora se incorporaron en los últimos 10 años, aproximadamente 15, las biopsias asistidas al vacío, en donde son biopsias que hacen corte y aspiración. Y teníamos ya la utilización de las punciones con citología que toman células. Esto que nos permite tener un diagnóstico certero de que estamos frente a una imagen de sospecha de qué se trata, si esto es una lesión totalmente benigna que puede continuar su control habitual, o si es un cáncer y saber qué tipo de cáncer, porque el cáncer, como ya les explicaron, es una enfermedad muy heterogénea que tiene distintas expresiones. Y con los datos que obtenemos a partir de la biopsia, algunas pacientes van a comenzar primero, a lo mejor con una quimioterapia, y otras pacientes van a tener una cirugía, y el tener la punción les va a permitir planificar la cirugía. Cuando seguimos con esta encuesta, le preguntamos si sabían que si hacían una punción y la biopsia daba que era una patología benigna, con esto se evitaban una cirugía. Y casi un 50% de las mujeres desconocían esto. Es muy importante que ustedes sepan que hoy, a partir de las biopsias con aguja, se evitan llevar a quirófano muchas mujeres con patología totalmente benigna. Tanto es así que EUSOMA, que es una sociedad internacional europea que mide todo lo que son indicadores de calidad en un servicio que atiende específicamente cáncer de mama, considera que para que esté dentro de las normas internacionales de calidad, por lo menos el 90% de las pacientes que llegan a una cirugía deben tener ya el diagnóstico previo con una biopsia percutánea, ya sea el diagnóstico de un cáncer invasor o de un carcinoma ductal in situ.
Cuando se les preguntó a las mujeres si eran seguras las punciones mamarias, casi la mitad, un poquito más de la mitad de las mujeres desconocían que las biopsias mamarias son procedimientos seguros. Como le explicó la doctora Flor, no producen siembra, tampoco hacen que un tumor crezca ni que se desarrolle. Esto es importante, ya casi un 60% de las mujeres desconocían esto. Es importante que ustedes sepan que son seguras y que si necesitan llegar a un diagnóstico se puede llegar. Y también las pacientes que tienen implantes mamarios. Nosotros podemos hacer las biopsias mamarias con todo el recaudo y el cuidado sin romper el implante, que es un temor bastante frecuente en estas mujeres. Es decir, que podemos llegar al diagnóstico en forma segura. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Esta es mi mail por si alguna quiere hacer alguna consulta o pregunta, y bueno, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir en el chat. Con respecto a la pregunta que hizo la señora con respecto a la tomosíntesis para el control de las microcalcificaciones, en realidad la tomosíntesis está aprobada como un método de screening, no es un método que nosotros utilicemos en toda la población de bajo riesgo. La mamografía es el único método que ha demostrado en trabajos grandes, donde participaron muchas mujeres, que disminuye el número de cáncer de mama. Entonces no lo usamos de rutina para todas las mujeres, por lo menos en lo que es el protocolo que utilizamos en el hospital italiano. Y cuando hay microcalcificaciones, la mejor forma de evaluarlo es con una incidencia magnificada, en donde podemos ver la forma de las microcalcificaciones y ver bien cómo están distribuidas. Y la tomosíntesis la utilizamos cuando consensuamos que son imágenes de distorsión, o quisiéramos evaluar a veces un poco los márgenes. También se pueden utilizar para microcalcificaciones, pero en regla general, el algoritmo que nosotros utilizamos, la forma, es con incidencias magnificadas. No sé si hay alguna otra pregunta, Flor, porque yo no estoy viendo el chat. Tengo, mira, una paciente, Débora, preguntó, espérate. Hola, Débora. Espérate, que yo la perdí la pregunta. Acá ya la estoy viendo, Flor. Dice, para los controles mamográficos con una sola mama mastectomizada, se realiza la mamografía solo en una mama, se lleva a cabo en las dos por los ganglios que quedaron. Generalmente lo que se solicita es la mamografía unilateral de la mama que resta, que queda, y evalúan lo que es el hecho bien de la mastectomía y de la región axilar. Es mucho más útil el ultrasonido, la ecografía mamaria, que la mamografía, porque realmente es muy poco lo que podemos visualizar por el tema de la compresión, y la mejor forma de estudiar la axila es con el ultrasonido. Gracias, Cari. De nada, Flor. Bueno, ahora vamos a hacer ya vamos a terminar con las preguntas. Nos queda ahora Florcita Calvo. Acá ¿estás por aquí? Estoy acá. Bueno, Flor Calvo, Florencia Calvo, la doctora Florencia Calvo es una médica mastóloga también, es parte de la sección de patología mamaria de nuestro servicio de ginecología, así que bueno, les va a encantar la presentación, así que bienvenida, todo tuyo. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, siempre te recontrapones al hombro el Octubre Rosa, así que gracias por invitarnos todos los años y por convocarnos a esto, y obviamente a todas las pacientes y familiares y personas que están conectadas, y bueno, nada, para nosotros es un lujo también poder compartir este tiempo con ustedes, así que espero agregarles algo a todo lo que ya todas mis compañeras han estado compartiendo. Se habló de mucho hasta ahora que tiene que ver con lo que lo que hace relación a las pacientes que están tratando de minimizar su riesgo, de cómo vivir más sanamente, de cómo puedo hacer para prevenir la enfermedad, qué pasa cómo hacerla para diagnosticarla precozmente, y a mí me tocó un poco el qué pasa después, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre, bueno, qué es la calidad de vida, qué significa para nosotras esta etapa y qué significa transitar por la enfermedad, ¿no? Entonces, yo le puse de nombre a esta charla, me tocó a mí. No sé si todos ven la pantalla.
Sí. Te veo a Flor en línea recta, Flor Elizarbe, te tengo en línea Perfecto. recta. Listo, Perfecto. gracias. Necesitaba que me señales si se veía. Bueno, yo le puse de nombre esta charla, me tocó a mí, porque un poco tiene que ver con, si bien nosotros trabajamos mucho para minimizar el riesgo, y aún minimizando el riesgo sabemos que intentamos siempre hacer un diagnóstico precoz y demás, nos puede pasar, como todas mis compañeras han hablado hasta ahora, que en algún momento aparezca la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos toca a nosotras? Entonces, lo primero que nos preguntamos muchas veces es ¿por qué? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué soy yo? Y nos sentimos muchas veces aislados de esta situación y pensamos que por ahí somos las únicas personas a las que nos está pasando, o las únicas personas que tenemos estos miedos o estas inseguridades, o que nos toca transitar esta situación. Y a veces perdemos contexto de qué tan realmente frecuente es la enfermedad en el mundo hoy, ¿no? Hoy es mucho más fácil sentirse acompañado porque, bueno, si hay algo que nos enseñó la pandemia es que la virtualidad acerca y acorta muchísimo las distancias, pero además las redes sociales, todas las herramientas de comunicación, hoy hacen que nos demos cuenta que aún enfermándonos estamos muy acompañadas por otras personas que pasan por lo mismo, ¿no? Entonces, esta sensación de por qué me pasó a mí, por qué soy yo, en realidad hoy podemos ir viendo que la enfermedad tiene muchas caras distintas, de diferentes edades, entonces nos podemos empezar a encontrar con pacientes de nuestra misma edad, por ahí más jóvenes, más grandes, no importa, en todas las edades nos podemos encontrar con personas que están transitando un poco por lo mismo, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en estas estadísticas de 1 de cada 8 mujeres, o dijimos 12,5% de las mujeres, si viviéramos hasta los 80 años, a veces es difícil ponerlo en contexto y darle como como un contexto más tangible o más real a eso, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en situaciones en las que por ahí hay muchas personas, imagínense un estadio de fútbol, un recital, un subte, un tren, miren a su alrededor, piensen cuántas de las personas que ustedes se cruzan por ahí o están transitando por la enfermedad, o han tenido la enfermedad, o están haciendo un tratamiento en relación a la enfermedad, y se van a dar cuenta de que la población de pacientes que transitaron por esto es muy grande. Y lo bueno de esto es no solamente que las pacientes puedan tener acompañamiento y que puedan saberse una en un mar de personas que están transitando por situaciones similares, sino también que hoy por hoy el tratamiento es cada vez más efectivo, es cada vez más curativo y es cada vez más a medida de cada paciente, y eso permite que hoy las mujeres vivan mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hoy la población de mujeres que transitó una enfermedad y que se volvió a insertar en su vida, por ahí con otros desafíos, pero a vivir su vida plenamente, es cada vez más grande. Entonces, acá un poco lo que nosotros decimos es que cada mujer es un mundo, y esto es totalmente cierto, porque cada mujer va a tener una experiencia distinta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, obviamente, guías de práctica clínica, consensos, un montón de estructuras de sociedades científicas que nos ayudan a orientar el tratamiento y a orientar el acompañamiento de nuestras mujeres, pero cada mujer va a tener su historia. Y si miramos a cuántas mujeres representa esto en el mundo, acá hay este gráfico que es como una tortita, que muestra que hoy por hoy hay más o menos 18 millones de mujeres en el mundo que sobrevivieron a algún tipo de cáncer. Y de la mayoría, casi un 40%, sobrevivió a un cáncer de mama, ¿sí? Entonces, fíjense a nivel mundial cuántas mujeres están pasando por esto, y esto es recontra importante, porque esto significa que cada mujer va a tener sus particularidades, sus necesidades de acompañamiento específicas, y nosotros tenemos que tratar de encontrar cuáles son y ver cómo nos podemos acompañarlas desde lo singular de cada una, ¿no? Entonces, una cosa que es bastante interesante del tratamiento del cáncer de mama hoy, y que a todos los que hacemos mastología en general en el consultorio tratamos de hacer hincapié en esto, es que no todas las mujeres van a pasar por el mismo tratamiento. Hoy casi no hablamos nada de tratamiento, pero brevemente, nosotros sabemos que hay un montón de modalidades distintas de tratamiento, y aquellas que estén conectadas, que por ahí atravesaron la enfermedad o que están en proceso de hacer un tratamiento, saben que muchas veces les decimos, bueno, cuando vayas a rayos, llévate unos auriculares, o cuando vas a hacer la quimioterapia, llévate un librito, llévate algo para leer, no solamente porque son tratamientos largos muchas veces, sino también porque es muy difícil
tratar de no compararse cuando uno escucha historias de los demás, ¿no? Y eso no significa aislarse del resto y no escuchar lo que le pasó al resto, pero a veces es muy difícil y no todas las personas tienen la misma temporalidad o necesitan escuchar o pueden escuchar las mismas cosas en los mismos momentos. Y a veces nos pasa que gente con buena intención se nos acerca para decirnos un montón de cosas y nosotros por ahí en ese momento no estábamos preparados para recibir esos comentarios, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan singular o por qué para cada paciente es tan diferente? Tenemos que pensar al tratamiento del cáncer de mama hoy como un trencito. Si nosotros agarramos montones de trenes diferentes, que nos paramos en cualquier vía y empezamos a mirar los trenes que pasan, vamos a ver que todos los trenes tienen o diferentes largos, o diferentes contenidos, o hay trenes de pasajeros, o hay trenes que llevan materiales, hay trenes de... Nada, hay un montón de carga de trenes de diferentes tipos, y lo que todos tienen en común es una locomotora, pero después la estructura que viene atrás es muy diferente, depende de si tiene vagones para pasajeros o no. Entonces, el tratamiento significa para cada mujer diseñar ese tren, ¿sí? Ver cuáles son los vagones que tienen que armar el tren. Y nosotros sabemos que hay diferentes opciones de vagones que pueden construir ese tren. Entonces, muchas pacientes por ahí van a necesitar, estos son las diferentes modalidades de tratamiento, ¿no? La cirugía, que es este primer vagón, la radioterapia, la quimioterapia, el tratamiento hormonal o la hormonoterapia, y después lo que llamábamos los tratamientos dirigidos o los tratamientos target, que son algunas vacunas o algunos anticuerpos que tienen algunas acciones muy específicas en los diferentes tipos de enfermedad. Pero cuando miramos así nos damos cuenta a priori que el tratamiento para todas las mujeres probablemente vaya a ser diferente. Y esto depende, tal como dijo Karina recién, de qué tipo de tumor es el que estamos tratando. Por eso es tan importante hacer puncionantes, por eso es tan importante poder individualizar las características de cada tumor, porque eso nos va a permitir elaborar un tren diferente o diseñar una estrategia terapéutica distinta para cada paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en el objetivo de un tratamiento, básicamente pensamos en dos cosas. Hay algunos tratamientos como la cirugía y los rayos que están orientados a tratar de evitar que la enfermedad vuelva localmente, y hay algunos tratamientos que están orientados a evitar que la enfermedad se vaya a otra parte, como es la quimioterapia, la hormonoterapia y el tratamiento blanco o el tratamiento target, ¿sí? Y fíjense que dentro de cada una de estas modalidades hay un montón de opciones diferentes y hay un montón de indicaciones diferentes. ¿Ves? Eso quiere decir que aunque dos pacientes tengan que hacer todo, cirugía, rayos, quimio, tratamiento hormonal, no necesariamente reciban el mismo tipo de cirugía o de rayos o de quimio o de tratamiento hormonal. Y esto nos trae un problema grande, que significa que todo este universo de pacientes que tienen tratamientos diferentes tienen necesidades diferentes, porque no todos los tratamientos generan las mismas complicaciones o los mismos posibles efectos adversos, ¿no? Entonces, hoy tratamos de hacer un tratamiento que sea bien a medida, diseñado para cada paciente, con el talle justo, que permita no solamente el tratamiento más efectivo, pero que además evite hacer daños innecesarios, ¿no? Entonces, hoy el juego está en esto, tratar de encontrar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente que permita dar el mejor pronóstico oncológico y que además permita una mejor calidad de vida. Entonces, siempre intentamos encontrarnos con las pacientes a mitad de camino, proponer lo que nos parece el mejor tratamiento y obviamente escuchar cuáles son los miedos, las inseguridades, las incertidumbres en relación a eso, como para poder elegir el tratamiento que no solamente sea oncológicamente ideal, sino que también sea humanamente ideal para esa persona y para lo que para esa persona significa la vida. Ningún sentido tiene hacer un tratamiento que a esa paciente le resuelva la enfermedad, pero que después le deje una secuela inhabilitante que le impida hacer la vida que por ahí siempre quiso hacer. ¿Sí? Entonces acá es donde entran en juego todas las cosas que vienen después del tratamiento, o sea, esas cosas con las que nosotros tenemos que convivir una vez que hacemos el tratamiento. Y una de las cosas más frecuentes es esta sensación, cuando los pacientes terminan un tratamiento y les decimos, bueno, ya terminaste toda la etapa activa de tu tratamiento, ahora vas a pasar a tu etapa de vigilancia o de seguimiento, ¿no? Y es una etapa en la que en general aparece mucha incertidumbre, porque por ahí uno viene con esta seguidilla, este trencito de hacer tratamiento, 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 y se siente como protegido, como que tiene una manta que está en ese momento como de cierta forma cubriendo a la persona, y de repente nos tenemos que medio destapar
y sentir como ese salto al que va a venir después, ¿no? Entonces, por un lado, el alivio de saber que se empiezan a espaciar los controles y de que empieza a cambiar un poco mi día a día, que no tengo que ir tan seguido al hospital, que por ahí tengo que hacerme menos estudios, pero también vienen un montón de otras cosas que empiezan a dudar o a aparecer cuando tenemos que volver a enfrentarnos con la vida desde un lugar distinto, porque atravesamos una situación que en algo seguramente nos cambió. Entonces acá viene un poco la pregunta de qué significa para cada persona vivir bien, y cuáles son las cosas que después de un tratamiento a nosotras nos pueden empezar a pasar y pueden hacer que nuestra vida no tenga la misma pinta de lo que era antes, y que nos cueste como pasar por alto. Y estas son algunas de las cosas que nos empiezan a pasar después de un tratamiento. Muchas mujeres, por ejemplo, empiezan a sentir miedo, miedo a los controles, miedo porque en algún momento, sintiéndose sanas, se hicieron un control y se dieron cuenta de que eran vulnerables y que podía aparecer una enfermedad. Y hay una cierta incertidumbre en todo esto, porque uno puede hacer pronósticos estadísticos y pensar en qué chances tengo de volver a enfermedad, pero siempre va a haber una duda, que es esto que no podemos controlar, que es la incertidumbre, ¿no? ¿Va a volver? ¿Hay chance de que yo le pase esto a mi descendencia? Hay mujeres, por ejemplo, que tienen problemas más concretos, que tienen, por ejemplo, sequedad vaginal, que tienen sofocos de calor porque la medicación les pueda producir alguno de estos efectos adversos. No es a todas lo mismo y no todas tienen todo, pero son cosas que pueden surgir. Por ejemplo, alteraciones menstruales, que aparezca insomnio, ¿sí? Cambios en el peso, cambios en la estética, cambios en la autoimagen y en la dieta, cambios en el humor, puede aparecer el dolor, la limitación funcional, la rigidez, bueno, un montón de cosas, y cosas también un poco más abstractas, como por ejemplo, que tienen que ver con el vínculo con la pareja, con el vínculo con la familia, con la maternidad. ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que se les diagnostica una enfermedad y de repente tenían un proyecto de vida que a lo mejor es incompatible con un tratamiento que nosotros proponemos? Entonces, todas estas situaciones existen, y esto no quiere decir que a todas las pacientes les va a pasar esto, pero sí quiere decir que hay muchas que si no nos las transmiten o si no nos las cuentan son muy difíciles de pesquisar. Entonces necesitamos, para poder acompañarlas de la mejor manera posible, saber qué están pasando. Y con esto hay un problema que es bastante grande, que es que muchas mujeres por ahí no mencionan las cosas, o porque piensan que no hay tratamiento, o porque no hay solución, o no, ¿para qué lo voy a mencionar? Si total, esto no creo que se pueda resolver, nada, me lo banco y ya, y a lo mejor dejan de hacer cosas que las hace sentir plenas, porque tienen esta carga de que el tratamiento es así y hay que aceptarlo así, y muchas veces hay cosas para hacer. Y otra también es que algunas pacientes por ahí no cuentan las cosas porque tienen miedo de que o les suspendamos un tratamiento o les cambiemos un tratamiento, y que ese tratamiento hasta ahora les venía dando seguridad, les venía dando esta sensación de protección, y por ahí ese miedo a decirnos, si le digo que tengo este efecto adverso, capaz que me lo saca y yo prefiero estar tranquila. Entonces, insisto en esto, siempre es encontrarnos a mitad de camino. Tratar de compartir cuáles son los miedos, cuáles son las cosas que nos pasan y cuáles son los síntomas físicos que por ahí estamos teniendo, para que nosotros podamos también evaluarlos, tratar de resolverlos con ustedes y ver cuál es la mejor forma de devolverles a ustedes la calidad de vida que ustedes quieren tener. Y acá tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es la calidad de vida que ustedes desean tener o que la paciente desea tener? Y esto hay que hacerlo explícito, porque si no, por ahí lo que para nosotros es calidad de vida, para ustedes es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, nosotros como pacientes, ¿qué puedo hacer hoy yo para reducir mi riesgo con toda esta incertidumbre, con todas estas cosas que pasan, no sabiendo exactamente si la enfermedad puede o no volver? Bueno, ¿qué puedo agregar yo más allá de adherir a un tratamiento? Hay un montón de consejería saludable, toda está bastante centrada en lo mismo, que tiene que ver con esto, con hacer una dieta equilibrada, que ya las chicas hablaron un montón sobre esto, y la verdad es que todo lo que dijeron es impecable. Tratar de mantener un peso sano, hacer ejercicio aeróbico, tratar de minimizar la ingesta de bebidas alcohólicas, tratar de minimizar el tabaquismo, o sea, todas estrategias que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, no solamente porque inciden directamente en el riesgo de recurrencia, sino porque también muchas veces ayudan a aliviar otros síntomas. La dieta, el ejercicio, el tabaquismo, muchos también ayudan a agravar algunos de los síntomas asociados a la medicación. Entonces, a veces no solamente para prevenir nuevas enfermedades, sino también para mejorar y aliviar los síntomas que pueden aparecer, estas medidas son súper efectivas.
¿sí? Entonces, las invitamos también a que se sientan libres a hacer todas estas cosas, que se sientan libres como pacientes a preguntar, a entender y a tratar de conseguir explicaciones para poder elegir y tomar decisiones libremente, a buscar opiniones, a expresar sus miedos y no tener miedos de decir, ay, me da miedo este tratamiento, porque muchas veces la falta de adherencia o la dificultad en cumplir con un tratamiento tiene que ver con que por ahí no sabemos bien por qué lo estamos haciendo y qué beneficio nos puede traer. Entonces, ya el solo hecho a veces de que nos saquen esos miedos o que nos digan, mira, el beneficio es este, te lo estamos dando por esto, a veces nos da como, bueno, voy a hacer una confianza en esta pastilla, voy a hacer como negociar con esta pastilla y voy a ir para adelante con este tratamiento. Tenemos pacientes que les hablan a sus medicaciones y que les dicen, vos y yo nos tenemos que llevar bien. Y hay un montón de herramientas que ayudan a empoderar a las pacientes con respecto a su tratamiento. Y tiene que ver con esto, con en algún momento animarnos a decir, tengo miedo de que me pase esto, tengo miedo de hacer esto, y de a poco, si vamos destrabando esos miedos, podemos ir viendo realmente qué es lo que nos preocupa y poder hacer un buen tratamiento. ¿Sí? Que puedan hablar en un ambiente libre de prejuicios, que puedan transitar la enfermedad desde la esencia y la particularidad de cada una, que la puedan vivir acompañados de quienes quieran y que se puedan sentir vulnerables y mostrar vulnerables, ¿sí? Porque la única forma de poder encontrar el mejor camino para cada paciente es siendo honestos con lo que nos pasa. Y nosotros, todos en la unidad de mastología y en general todas las personas, también más allá de mastología, los oncólogos, los radioterapeutas, los kinesiólogos, todas las personas involucradas en el cuidado de su salud, todos creemos que el camino es más llano cuando se comparte. Así que nuestro desafío para ustedes es que todas aquellas que sean pacientes o que sean familiares de pacientes y que hoy estén compartiendo este espacio con nosotros, inviten a todas las personas cercanas a ser claras y a ser explícitas y a contar lo que les pasa a su médico y a charlar y a buscar todo lo que ustedes necesiten para sentirse bien, porque a veces eso que creemos que nos tenemos que bancar, por ahí no es tan así, y hay soluciones para poder sentirnos mejor. Hablar de cada uno de los efectos adversos es un montón, y es súper, súper extenso como para desarrollarlo ahora, pero sepan que lo que a ustedes les está pasando probablemente a alguien ya le haya pasado antes, entonces probablemente haya cosas para hacer para que ustedes se puedan sentir mejor, y se puedan sentir más plenas. Así que, por mí, yo les quería compartir esto, voy a dejar de compartir, y obviamente cualquier cosa que quieran consultar, preguntar, agregar, son más que bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Flor, me encantó. Bueno, acá tienen el chat, pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir su cámara, nos encantaría verlas y verlos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, acá tienen gente súper especializada, unas médicas increíbles, para hacerle todas las preguntas que quieran. No sé si hay alguna pregunta en el chat, porque de repente a mí se me apagó y volví. No sé si habrá quedado alguna pregunta, si me ayudas, Caro, en mirar. Por ahora no hay otras preguntas, hay Okay. saludos y felicitaciones a las expositoras. Adhiero, realmente. Pero bueno, si tienen una pregunta, la pueden ir haciendo. Bueno, yo por mi parte les quiero agradecer a las expositoras y a los que nos dieron este espacio para poder exponer esto. Pienso que les tiene que haber servido porque se aclararon muchas cosas, y también es importante ver, para los que somos un poco más grandes, todo lo que ha cambiado en el enfoque de la paciente que concurre a patología mamaria. Desde los distintos tratamientos que se están haciendo, hasta los distintos tipos de contención, hasta los distintos tipos de seguimiento. No limitamos nada más el seguimiento a que la mamografía esté bien, sino a todo lo que dijo Flor también, y eso me parece que es re valioso. Bueno, y por ahora no tenemos más preguntas acá, así que por mi parte yo les agradezco la asistencia a todos, y a las expositoras las felicito. ¿Yo puedo hacer una pregunta que es de típica? Por ahí la dijeron, pero sí, dale, déjame. Por ahí es típica porque realmente la hace mucha la gente, y aparte es como un gran estímulo el tema del autoexamen mamario, más allá de que si lo dijeron, lo vamos a repetir de vuelta.
esa pregunta, el tema del autoexamen mamario, por qué sí, por qué no, y después el tema del cáncer de mama en el hombre, también preguntaba mucho el tema de la mamografía, o sea, si le crecen las mamas, cuándo hace falta, los signos también de, como para pesquisar esto, ¿no? De alerta. No sé quién quiere Si responder. querés, yo algo nombré, no hablé de autoexamen, lo que hablé es de conocer las mamas. Digo, básicamente lo que uno recomienda es esto, es el autoconocimiento, el poder revisarte, el poder identificar todos los signos de alarma, porque a veces uno o está entre controles o todavía no está en edad de hacerse los controles porque no se han demostrado que sean efectivos. Entonces, en esos casos es importante identificar los signos de alarma, que es todo lo que nombré. Y eso es para el varón y para la mujer. Pero el varón no tiene indicación de la mamografía porque el riesgo de cáncer de mama es tan bajito que no amerita. Sí, si hubiera algún síntoma, a veces uno indica una mamografía, cuando hay desarrollo mamario, o tienen dolor, o tienen un bulto y demás, tal vez es necesario hacer algún estudio como la mamografía o la ecografía mamaria, pero si no, no se hace mamografía en el varón de rutina. Incluso en pacientes con antecedentes de mutaciones para cáncer de mama y o más riesgo de desarrollar cáncer de mama, tampoco tiene indicada la mamografía de rutina, ¿sí? Pero sí lo que es el conocimiento de la mama y el saber que pueden llegar a tener cáncer de mama es muy importante, y todos los signos de alarma que nombré sirven para el hombre y para la mujer. O sea que el autoexamen, lo que dicen de tocarse las mamas todos los meses después de menstruar, ¿es algo que se estimula? En verdad no hay evidencia de que el autoexamen haya mejorado el pronóstico por cáncer de mama, ¿sí? Y es lo que dice Carola, o sea, es importante conocerse las mamas. De ningún modo estamos proponiendo desde el consultorio que todos los meses en el postmenstruo frente al espejo se estén revisando, más todavía teniendo una población, o sea, si estamos acá en un Zoom, todas las personas que nos están mirando que no son médicos es gente que se está atendiendo y que tiene sus controles, ¿sí? Entonces, puede ser que para una población que no se controla y que no va a tener nunca una mamografía, uno le diga, sí, revisate las mamas a ver si te encontrás algo. Pero no es una práctica que en una población controlada nosotros tengamos que estimular. Sí es importante que consulten ante cualquier cosa rara que noten, ¿sí? Y en ese caso le decimos, conocé las mamas y revisalas del modo que te sea más fácil y que las conozcas mejor. Ustedes van a ver que cuando vienen al consultorio hay algunos médicos que la revisan de una forma, como haciendo un pianito arriba de la mama, otro que desliza los dedos, porque tenemos distintos modos de poder conocer la mama. Y eso les pasa a ustedes también. Entonces, aconsejarles un modo es simplemente conocer tus mamas y ante cualquier duda, como los signos que mostró Carola con lo del limón que estuvo bárbaro, cualquiera de esos signos tiene que motivar una consulta. Sí, es raro ver tumores gigantes, pero a veces pasa, porque hay mujeres que se bañan utilizando la esponja. Uno dice, pero como no te bañaste, ¿no notaste esto? Y a veces es que hay mujeres, por ahí más grandes, que incluso al bañarse no se tocan. Entonces, no es que es necesario el autoexamen mamario puntual, pero sí está bueno identificar si pasa algo. Sí, yo quería aclarar también un tema, que las mujeres muy mayores, que quizás están en un geriátrico o postradas o internadas en algún lado, o no pueden acceder a ir a hacerse la mamografía, hablo de que alguien, quizás va una enfermera, una cuidadora, se encargue también del tema, aunque sea una vez por año, de revisarlas. A veces son muy delgadas y se palpa fácil la mama, porque sí nos hemos encontrado con casos de tumores avanzados de personas muy mayores que quizás están en un medio donde tienen muchos chequeos cardíacos, de la presión, de lo que sea, pero la mama es terreno como olvidado. Así que eso también hacer hincapié en que por más que no vayan a hacerse la mamografía porque no pueden, revisarlas cada tanto también. Otras dos preguntas. El tema de los anticonceptivos y el cáncer de mama, ¿qué onda? ¿Cuántos años? ¿Qué se sabe de eso? Y bueno, eso. Y lo segundo después lo pregunto.
Si tengo una abuela de 80 años o 70 años que tuvo un cáncer de mama, ¿los puedo tomar? Yo lo atajo el tema de los Ahora, anticonceptivos, claro. si quieren. Los anticonceptivos, en realidad, así genéricamente hablando, no se consideran un factor de riesgo para cáncer de mama específicamente. La realidad es que no hay no hay un número X de años que uno puede o no tomar un anticonceptivo y que eso aumente el riesgo de tener un cáncer de mama a futuro. Se sabe que mientras se toma el anticonceptivo hay un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama, que después cuando se suspende la toma del anticonceptivo tiende a volver a la normalidad, y en general, como la toma de anticonceptivos se da en una época de la vida en la que el cáncer de mama es muy infrecuente, ese riesgo transitorio que sube mientras la paciente toma el anticonceptivo y después vuelve a la normalidad, no termina impactando porque es muy, muy baja la incidencia de cáncer de mama en las mujeres en edad de tomar anticonceptivos. Entonces, globalmente no hay una contraindicación, salvo haber tenido un cáncer de mama. Toda mujer que tuvo un cáncer de mama tiene una contraindicación formal, por más que no fuera un cáncer de mama que respondía a hormona, tiene una contraindicación formal de anticoncepción hormonal. No importa la vía, si es anticonceptivo oral, si es en parche, si es un Mirena, si es lo que fuera, el anillo vaginal. Si se absorbe por vía sistémica se absorbe a la sangre y es un anticonceptivo hormonal, está contraindicado en el antecedente del cáncer de mama. Después, si mi abuela tuvo un cáncer de mama, mi mamá tuvo un cáncer de mama, no hay una razón específica por la cual no hacer anticoncepción hormonal. El fibroadenoma es la típica pregunta. Las pacientes que tienen fibroadenomas, que por ahí tienen miedo de tomar anticonceptivos porque tienen nódulos en la mama, no hay una contraindicación formal, y no es que los fibroadenomas van a crecer por la toma del anticonceptivo, tampoco es así. Sí hay algunas poblaciones en las cuales a lo mejor cuando el riesgo genético es muy alto y uno está pensando en hacer cirugías de reducción de riesgo porque hay una mutación conocida, a veces, dependiendo la paciente, dependiendo la edad y dependiendo las otras opciones de anticoncepción, se puede charlar si la anticoncepción hormonal es mejor o no. Pero en la población general, como mensaje para las mujeres jóvenes con algún antecedente, pero que no están en seguimiento específico, que esas pacientes van a tener además su mastólogo con el cual charlar esto, pero como concepto genérico, la paciente de bajo riesgo, de riesgo promedio en la población general, no tiene una contraindicación para tomar anticonceptivos del punto de vista del riesgo familiar, de haber tenido a alguien en la familia de cáncer de mama, y cualquier riesgo que pueda aumentar transitoriamente en una población donde la prevalencia del cáncer de mama es tan bajita, tiende a ser despreciable. Por eso nosotros no ponemos un límite de no, hasta 5 años o hasta 10 años o lo que fuera. Se toman mientras el beneficio de tomarlos sea mayor que el riesgo, que es básicamente mientras se quiere evitar un embarazo. ¿Esto lo extendemos a las poblaciones o a las mujeres que quieren hacer tratamiento de fertilidad? Bueno, me estás tirando todas las endocrinas. El tratamiento de fertilidad... Bueno, pero estoy acá. El tratamiento de fertilidad es un tema distinto. A ver, nosotros hoy por hoy, incluso para que se den un panorama de por ahí de dónde partimos en relación a las hormonas y el embarazo, y el cáncer de mama, nosotros no contraindicamos el embarazo aún en pacientes que han tenido cáncer de mama, ¿sí? Esto ya como para partir de una premisa de que no hay una contraindicación formal de embarazarse si uno tuvo un cáncer de mama. Lo que hay que hacer es ver en qué momento, si conviene, si no conviene, pero bueno, digamos, es algo que se charla muy, muy en cada persona y se charla en cada instancia en base al tipo de tumor, la edad de la paciente, cuáles serían las opciones para que esa paciente se embarace, si tuvo hijos antes o no, qué sé yo. Entonces, imagínense que si no le contraindicamos el embarazo a una paciente que tuvo un cáncer de mama, tampoco vamos a ponerle el foco diciéndole que el tratamiento de fertilidad le aumente específicamente el riesgo de cáncer de mama. La hormonoterapia exógena siempre se asocia con un riesgo leve de aumento transitorio del riesgo de cáncer de mama. Obviamente, cuanto más se asocian tratamientos de fertilidad en el largo plazo, uno asume que ese tratamiento podría, digamos, impactar en alguna medida mientras se está haciendo el tratamiento. Hoy no hay ningún estudio que diga, bueno, hasta tantos tratamientos de fertilidad sí, a partir de tantos no, tanta estimulación sí, tanta no. O sea, la estimulación en las mujeres que tuvieron cáncer de mama tiene una serie de condiciones, una serie de características súper específicas, y en la población general hoy no hay ninguna contraindicación formal para decir no hagas esto porque tenés más riesgo de tener cáncer de mama, ¿sí?
el único tratamiento que por ahí hormonal, ya que me adelanto a la pregunta por las dudas, al que hay que tenerle como entre comillas un poco más de respeto, pero tampoco es una contraindicación, es al tratamiento de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas por tiempo prolongado, ¿sí? Entonces esto no quiere decir, ay no hay que tomar ninguna hormona ni usar ninguna hormona en la perimenopausia o en la posmenopausia, no, tienen indicaciones súper específicas y hay un montón de mujeres que necesitan la terapia de reemplazo hormonal y está correcto eso. El problema es que a veces cuando uno extiende mucho tiempo ese tratamiento o por ahí hace tratamientos que más allá del consejo médico, por ahí por indicaciones que no son tan claras, como por ejemplo, no sé, por ahí no tengo más sofocos de calor o por ahí no tengo síntomas específicos, pero me da miedo envejecer o me da miedo que la piel se me ponga más seca, qué sé yo. Bueno, cuando uno hace tratamientos hormonales por indicaciones que por ahí no son las más, voy a decir, adecuadas para el tratamiento hormonal, me da miedo hablar con Flor Salor, que es una genia del climaterio, entonces no quiero decir palabras incorrectas, pero la idea es esa, cuando uno indica un tratamiento por un motivo medio flu, y ese tratamiento sí sabemos que por un tiempo extendido puede aumentar el riesgo, bueno, esos son los riesgos que uno intenta minimizar. Pero per se, digamos, salvo en las pacientes que tuvieron cáncer de mama, no sería una contraindicación el tratamiento hormonal. De ningún tipo. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Te dejó Si no, muda, yo Flor, sigo, ¿qué pasó? Te dejó muda. No, se me ocurren miles, pero digo, bombardeo yo. A la chica, vamos, a ver el público presente. Voy a aprovechar, ya que estamos acá, y hacer una aclaración. Por ahí hay algunas personas en el auditorio que hayan tenido algún cáncer de mama y esto lo quiero decir genéricamente porque hay mucho miedo con respecto a esto, ¿no? Muchas veces pasa que a veces simplemente porque algunas mujeres están entrando en su etapa de menopausia o por ahí ya están en su menopausia y tienen sequedad vaginal o tienen molestias con las relaciones o lo que fuera, y muchas veces también pasa que por la medicación que nosotros les podemos recomendar o mismo por la quimioterapia que algunas mujeres dejan de menstruar, que tengan sequedad o molestias con las relaciones. Y hay como una tendencia, yo el otro día hablaba con Claudia Marchiteri, no sé si sigue estando, pero hablábamos con Claudia de esto, y Claudia me decía, bueno, muchas mujeres no nos cuentan que tienen sequedad o que tienen dificultad con las relaciones porque asumen que no hay un tratamiento. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Muchas mujeres por ahí están pasando por dificultades al tener relaciones o sienten mucha picazón o mucho ardor porque tienen sequedad vaginal, y hay algunos estrógenos que sí se pueden usar por vía local, aunque las pacientes hayan tenido cáncer de mama. Y esto es algo que está bueno aclararlo porque hay como esto de cuando por ahí el ginecólogo lo recomienda y no sé, por las dudas le voy a preguntar a mi mastólogo, porque hay como un miedo muy generalizado con los estrógenos locales. No Lo que pasa es que todos lamentablemente el estrógenos, prospecto de los estrógenos locales dice sí, que está contraindicado. Y ahí obvio, nos mata. sí. Por eso para nosotros es súper importante cuando indicamos una medicación sentarnos a explicar, bueno, por ahí lees esto, no te asustes, esto no es un riesgo. No todos los estrógenos locales se pueden dar, pero nosotros, por lo menos acá en el hospital y además en las unidades de mastología, sí hay algunos estrógenos que son seguros para usar por vía vaginal. Entonces no tengan miedo, por las dudas pregúntenle a su médico, a su mastólogo, a su oncólogo, quien sea, pero no sufran innecesariamente, o sea, y lo digo adelante de todos porque es algo que muchas veces genera miedo, genera incertidumbre, y ay no, va a pensar que soy re superflua si digo esto. Y no, son cosas que, digamos, la idea de prolongar la vida es que la vida esté buena, entonces no se sometan por ahí a sufrimientos innecesarios si hay cosas que se pueden hacer y que no necesariamente impacten en su calidad de vida y en su riesgo de recurrir. Entonces, esto es algo importante. Si bien nosotros contraindicamos las terapias de reemplazo orales o transdérmicas y demás, para la vulva es como un capítulo aparte. Así que es re importante que eso lo charlen con su médico, pero no tengan miedo, porque hay opciones y hay soluciones, y son seguras. Así que eso me parece que es un mensaje interesante para dejarles a ustedes. Acá dicen que si toman tamoxifeno, si pueden después ser mamás. Y yo te retruco también el tema de si tomo tamoxifeno, me tengo que hacer una ecografía transvaginal todos los años, ¿o no?
Me gusta tu tema. No sé si alguien quiere o si sigo, no quiero monopolizar sí, la conversación. Un poco lo dijiste, se puede ser madre después de tener un cáncer de mama, independientemente del cáncer de mama que se ha tenido. Está en discusión si uno puede frenar el tratamiento previo, o sea, previamente a finalizarlo. Sabemos que el tratamiento con tamoxifeno es al menos entre 5 y 10 años, dependiendo de cada caso. Por ahora habría algunos casos donde es seguro tal vez frenarlo antes de tiempo, quedarse embarazada y después continuar con el tratamiento. Los estudios, hay un estudio grande que se está realizando que nos va a dar más información en cuanto a esto, pero por ahora habría algunos casos en donde uno podría suspender, quedarse embarazada y continuar. Pero si no es necesario, igual después de tomar el tamoxifeno sí se puede, ¿no? Si completa ahí dice, tiene 36 años por esa pregunta. Bueno, sí, cada caso se va evaluando, cada caso en particular, y cada caso debe ser evaluado con su médico, pero no habría contraindicaciones. Y la otra pregunta era la ecografía transvaginal. No, en general no se solicita una ecografía transvaginal de rutina en la paciente que está tomando tamoxifeno. Lo que se dan son claros signos de alarma. Si uno tiene un sangrado luego de haber dejado de menstruar, ¿no? Un sangrado luego de la menopausia, o que las menstruaciones sean diferentes a las que tenés habitualmente, debe hacerte consultar. Si no, sabemos que el tamoxifeno genera ciertos cambios en lo que es el endometrio, que es esta capita interna del útero, y que ese endometrio puede engrosarse, pero eso no está relacionado a un mayor riesgo de patología. Claramente esto, cuando uno indica el tamoxifeno, se aclara este signo de alarma, digamos, se les da herramientas a la mujer para que si tiene algún tema de estos, consulte rápidamente para poder ser evaluada. Un paréntesis chiquitito con respecto a lo que contestó Caro antes, de la pregunta del embarazo, es que lo que sí está contraindicado es embarazarse tomando tamoxifeno, ¿sí? O sea, no pueden buscar embarazo mientras toman el tamoxifeno, y eso lo aclaro porque a veces genera confusión. Por eso el embarazo se planifica. Entonces la idea es, bueno, si vos sabés que tenés 5 años de tamoxifeno por delante, bueno, ahora hay un montón de trabajos que lo que evalúan es si se puede hacer como un parate, como dijo Caro, embarazarse y después retomar, ¿no? Pero sí, por ahí se confunde que a lo mejor los médicos dicen, no te podés embarazar con esto. Bueno, ok, es verdad, no debes embarazarte mientras tomas el tamoxifeno, pero eso no quiere decir que no se pueda interrumpir el tratamiento para buscar un embarazo. Todo obviamente supeditado a trabajos que todavía no tenemos y además a cada tumor y a cada paciente, ¿no? Pero es una posibilidad. Bueno, y con respecto a la ecografía, yo creo que es bastante contraproducente en ausencia de síntomas, porque lo que más va a provocar es susto. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las ecografías de las mujeres que toman tamoxifeno, las ecografías transvaginales, van a decir endometrio engrosado, y eso no le va a gustar a ninguna paciente. Yo creo que se pone endometrio engrosado a falta de un término mejor, porque toda paciente que toma tamoxifeno va a tener un cambio en el endometrio. Entonces, se podría poner cambios vinculables al tamoxifeno, porque poner engrosado ya genera como un tufillo a patología, que en verdad no existe. Lo que sí es que la paciente que tiene algún síntoma, sobre todo sangrado, sí se tiene que hacer la ecografía y eventualmente un estudio del endometrio. Pero no es que es una rutina, pero es una práctica que está muy extendida. A toda paciente que toma tamoxifeno se le explica, te voy a pedir una ecografía porque tomas tamoxifeno, pero en verdad complica más que lo que aclara, ¿no? Y ahí hay otra pregunta en el chat que habla específicamente sobre lo que yo dije de los estrógenos locales, que dice, bueno, ya que lo mencionaste, ¿qué onda utilizar lubricantes en vez de medicación? Está perfecto, los lubricantes son una opción súper válida. Lo que pasa es que por ahí hay pacientes que con los lubricantes no les alcanza, que pueden ser a veces, por ahí son mujeres jóvenes, que como que el choque por ahí cuando están menstruando normalmente y de repente se encuentran con que les damos algo para inhibirles las menstruaciones o lo que sea, por ahí tienen como más fuertes los efectos adversos de la medicación, o incluso mujeres grandes que por ahí tienen relaciones esporádicamente algunas, entonces de repente cuando intentan les cuesta más. O sea, siempre el primer camino tratamos de que sea no hormonal, pero saber que si hay necesidad de hacer algo un poquito más,
que no alcanza con el lubricante, hay opciones también, ¿sí? Pero las dos cosas son absolutamente válidas y esto va a depender mucho de qué le sirve a cada persona. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ahí Karina Bueno. dijo si pasa, perdón, hay una pregunta que dice, ¿pasa lo mismo con el anastrozol? No sé exactamente cuál es tu pregunta, ¿en relación a qué? ¿A la sequedad? ¿En relación al tamoxifeno, al endometrio o en relación al embarazo? Para mí al embarazo quiso decir, pero vamos a ver si contesta. Por las dudas me adelanto y te cuento que el embarazo no sería, claro, el embarazo no es posible porque el anastrozol se usa solamente en mujeres que han dejado de menstruar, con lo cual el embarazo no sería un problema en esa población. Se usa en mujeres premenopáusicas en muy pocas ocasiones y además siempre inhibiendo las menstruaciones, con lo cual tampoco, digamos, podrías embarazarte tomando el anastrozol. Si es en relación al endometrio, el anastrozol no engrosa el endometrio, así que no hay menos todavía necesidad de ecografía transvaginal, así que eso no es un problema. Y si es en relación a la sequedad, el anastrozol es bastante potente en términos de sequedad. Ah, perfecto, el endometrio, listo. No, el anastrozol no produce ese efecto sobre el endometrio, así que no hace falta que te hagas ninguna ecografía, entre comillas, de control. Y la sequedad sí, sabemos que es un tema, pero bueno, eso es para charlarlo obviamente con tu gineco o con tu mastólogo o mastóloga y buscar la herramienta que te funcione, pero sabe que hay opciones. Bueno, siendo las 8:40, damos por finalizada la jornada. Les agradezco muchísimo a todas, Pancho también, Carola, María Calvo, Flor Ilzarbe, Cari Pelle, a Claudia, que no sé si está, creo que no. Así que bueno, nada, muchas gracias a toda la gente divina, hermosa, que estuvo ahí incólume, no se fue nadie, ¿eh? Pongan las La cámaras, verdad, chicas. las felicito. Claro, para Muy saludar. bien, un aplauso espectacular. Muchas gracias. Bye, bye. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por todo. Gracias a todas, todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Chau a todas, a Chau. todos, a los Chao. hombres. Gracias Sí, claro. por el espacio y por toda la información. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por participar. Mm.